Hola, mi nombre es Víctor Pavón Rivera y hoy les voy a explicar mi proyecto de iluminación para un taller de relojería. Planteamiento inicial. El objetivo de este proyecto es conocer el número de luminarias y el nivel de iluminación necesario dentro de un local, en este caso de un taller de relojería, de acuerdo al tipo de actividad, ambiente y dimensiones que lo demanda. Para ello se basará en apego a las normas y consideraciones estipuladas por la norma NOM 025 STPS 2008 y con ayuda de un proceso de cálculo de iluminación. El primer paso es trazar el plano del local y sus dimensiones. El área con el que se trabaja el local es en total de 60 metros cuadrados. Tiene una longitud de 6 metros y una anchura de 10 metros. La altura dentro del local es de 2.8 metros y la altura del plano útil es de 0.8 metros. Paso 2. De acuerdo a la tabla 4.3, la iluminación mínima necesaria para un taller de relojería es de 1000 luxes. Paso 3. Elegimos las reflectancias en porcentaje de acuerdo con el color y los materiales de la tabla 4.4. Las reflectancias de paredes, techo y piso que se eligieron fueron 55% mármol, 80% blanco y 20% madera roble respectivamente. Paso 4. Se elige la lámpara para la iluminación del local de acuerdo a la tabla 4.5a. Se eligió de la marca Lucalox, el cual es una lámpara de vapor de sodio de alta presión. Tiene una potencia de 310 watts, tipo de bulbo claro ED18. Su flujo inicial es de 37.000 lúmenes. Su flujo medio es de 33.000 lúmenes y tiene una vida media de 24.000 horas. Paso 5. Se elige la luminaria de acuerdo a la tabla 4.6. En este caso se eligió la luminaria que es un reflector ventilado de distribución estrecha Highboy con lámpara HID clara. Paso 6. Se calculan las relaciones de cavidad de techo, cuarto y piso. Sus respectivas fórmulas son: RCC es igual a 5 por la altura de la cavidad de techo por la suma de la longitud y la anchura, todo esto sobre la longitud por la anchura. El de RCR es igual a 5 por la altura de la cavidad de cuarto por la suma de la longitud y la anchura, todo esto sobre la longitud por la anchura. Y el de RCF es igual a 5 por la altura de cavidad de piso por la suma de longitud y anchura, todo esto sobre longitud por anchura. Se sustituyen las fórmulas y los resultados obtenidos son 0, 2.6 y 1.0 respectivamente. Paso 7. Se determinan las reflectancias efectivas de cavidad. De acuerdo a la tabla 4.7, localizamos las reflectancias estimadas de 80% para techo y 55% para paredes. Y en la columna izquierda ubicamos el valor calculado de RCC igual a 0. Como no existe la reflectancia estimada de 55% para paredes, se tendría que interpolar los valores de 50% y 70%, pero en este caso no sería necesario, ya que la reflectancia efectiva de cavidad de techo es de 80% para todos los porcentajes de reflectancia para paredes. También en la tabla 4.7 buscamos las reflectancias estimadas de 20% para piso y 55% para paredes, y en la columna de la izquierda localizamos el valor calculado de RCF igual a 1.0. Como tampoco existe un valor de 20% de reflectancia estimada de piso, solo los de 30% y 10%, es necesario calcular la reflectancia efectiva interpolando los valores para 30% y 10%, es decir, se obtiene el promedio de 30% y 12%, por lo que este sería igual a 21%
la reflectancia efectiva de cavidad de piso. Paso 8. Se determina el coeficiente de utilización. En la tabla 4.6, en la sección del tipo de luminaria que se seleccionó, en este caso el de tipo 16, ubicamos la columna que combina una reflectancia efectiva de techo de 80% y una reflectancia de paredes de 55%. Al no existir una reflectancia de paredes de 55% y tampoco una RCR igual a 2.6, se tendrían que extrapolar los valores de RCR igual a 2 y RCR igual a 3 para conseguir los valores de 55% de paredes. De ahí se obtienen 0.7975 para RCR igual a 2 y 0.75 para RCR igual a 3. Y con estos valores se obtiene el coeficiente de utilización de la siguiente manera. 0.7975 menos 0.75 es igual a 0.0475. 0.0475 sobre 100 es igual a 4.75 por 10 a la menos 4. Luego 4.75 por 10 a la menos 4 multiplicado por 50 es igual a 0.023. Y finalmente 0.7975 menos 0.023 es igual a 0.774. Este sería el coeficiente de utilización para RCR igual a 2.6. Paso 9. Se calcula el factor de mantenimiento. El ambiente del local se considera medianamente limpio, con una frecuencia de mantenimiento de 0.5 años, es decir, T igual a 0.5. De la tabla 4.6 obtenemos que la luminaria tiene una categoría de mantenimiento 3. Entonces de la tabla 4.10 obtenemos los valores de A y B. Estos serían 0.143 y 0.70 respectivamente. Y se sustituye en la fórmula. Fm es igual a la exponencial de menos 0.143 por 0.5 a la 0.70 y nos da un resultado de 0.915. Este sería el factor de mantenimiento. Paso 10. Se calcula el número de luminarias. El número de luminarias es igual a la iluminación requerida por el área, todo esto sobre el número de lámparas dentro de la luminaria por el flujo luminoso de la lámpara por el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento. Se sustituyen los valores y este nos da un resultado de 2.61, pero se redondea a 3 luminarias. Y finalmente se calcula la iluminación promedio. Se agarra de la misma fórmula que se utilizó para el número de luminarias, solo que en este caso se tendría que hacer un despeje, por lo tanto la fórmula queda el número de luminarias que se obtuvo por el número de lámparas dentro de la luminaria, por el flujo luminoso, por el coeficiente de utilización, por el factor de mantenimiento, todo esto sobre el área. Se sustituyen los valores y nos da un resultado de 1149.39 luxes, lo que cumple la iluminación necesaria que se había establecido. Cálculo en Dialux Móvil. En el primer paso, para usar la aplicación Dialux Móvil, creamos un proyecto y nos aparecerá de que debemos llenar los datos iniciales: nombre del proyecto, dimensiones del local, aplicación, factor de mantenimiento, etc. Después se seleccionan los parámetros de la luminaria: empresa, modo de montaje, distribución de la luz, temperatura en Kelvin, potencia, flujo luminoso, etc. Luego se busca en el catálogo la luminaria que más concuerde con los datos del usuario. Finalmente, se genera el cálculo y se envían los resultados al correo del responsable del proyecto. Se llega a la conclusión de que los cálculos manuales coinciden con los cálculos en Dialux Móvil.
La iluminación necesaria en Dialux es de 1300 luxes, mientras que el del cálculo manual fue de 1149.39 luxes. Aún así, ambos cumplen con el requisito del proyecto. Y el número de luminarias en Dialux fue de 3, coincidiendo con el cálculo manual igualmente de 3 luminarias. Y finalmente, nuestro plano final queda de la siguiente manera. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Este fue el proyecto de iluminación para un taller de relojería. Muchísimas gracias por su atención.